En 1930, el ingeniero aeronáutico Clarence Gilbert Taylor diseñó una pequeña aeronave ligera de 2 asientos en tándem. Ligera, fácil de volar y asequible, el diseño buscaba aumentar el interés público en la aviación. El avión iba a usar un motor Brownback Tiger Kitten de 20 caballos, pero al no ser suficiente, lo cambiaron por un Continental Motors de 37 caballos. Sin embargo, el apodo Cub surgió del juego de palabras con Tiger Kitten. Se fabricaron 353 Taylor Cubs a un costo cercano a $1,300 cada uno. Este diseño se volvió uno de los más influyentes en la historia de la aviación y sus modelos posteriores destacaron en la Segunda Guerra Mundial. La historia del Piper Cub es una parte de la historia que merece ser recordada. Por la Gran Depresión, Taylor Aircraft quebró en 1930 y fue comprada por William T. Piper, quien mantuvo a Taylor como presidente. Piper adquirió los activos de la empresa en quiebra por $761. Piper había servido en el ejército durante la Guerra Hispano-Estadounidense. Luego obtuvo un título en ingeniería antes de servir en la Primera Guerra Mundial con el Cuerpo de Ingenieros. Tras la guerra se enriqueció invirtiendo en petróleo. Tenía una visión para la aviación, entendiendo que el éxito nacional dependía de cuántos aprendieran a volar. Quería crear aviones accesibles, fáciles de volar e incluir lecciones de vuelo con la compra. Esa visión le valió el apodo del Henry Ford de la aviación. Bajo la dirección de Taylor, el ingeniero Walter Jamineau mejoró la aerodinámica redondeando alas y cola y cambió el patín trasero por una rueda. El diseño se llamó Taylor Yados. Se produjeron algunos Cubs J-2. Piper abrió una escuela de vuelo junto a la fábrica, daba clases por $1 la hora y aprendió a volar a los 50 años. Su constante promoción del J-2 sostuvo a la compañía durante la Gran Depresión. Piper y Taylor chocaron y se separaron en 1935, cuando Piper compró la parte de Taylor en la compañía. En 1936 hubo un incendio en la fábrica, lo que obligó a mudarse y hacer cambios. Luego lanzaron un nuevo modelo bajo el nombre de Piper Aircraft. Eventualmente se producirían más de Piper J-3 Cubs. El Piper Cub despegó realmente en la Segunda Guerra Mundial. Al inicio, el Cub pequeño y débil parecía una elección rara para el ejército. En 1941 ya existían grandes bombarderos de 4 motores y cazas más potentes, pero el Cub tuvo usos únicos. Los Piper Cubs privados se unieron al servicio con el amarillo de la Patrulla Aérea Civil para buscar submarinos en costas de Estados Unidos. Pero el verdadero nicho fue el programa de entrenamiento de pilotos civiles, propuesto en 1938 por el general Enrique Hab Arnold y basado en programas de Alemania y Gran Bretaña. El programa de entrenamiento de pilotos civiles buscaba aumentar pilotos civiles calificados para que luego fueran disponibles para el ejército. El programa fue financiado por la Ley de Aeronáutica Civil de 1938 y anunciado por el presidente Roosevelt el 27 de diciembre en conferencia de prensa. Al principio, el ejército se resistía a un programa de entrenamiento de pilotos privados, pero la invasión alemana a Polonia en 1939 hizo urgente que Estados Unidos preparara pilotos entrenados. El programa de entrenamiento de pilotos civiles funcionaba en escuelas de vuelo y universidades, integrándose en sus planes de estudio. A los participantes se les daba un curso teórico de 72 horas, seguido de 35 a 50 horas de instrucción de vuelo. Al enlistarse en el ejército, los graduados del programa podían pasar directamente a la escuela de vuelo. El Instituto Tuskegee, una universidad afroamericana, fue incluido en el programa y ofreció de las primeras oportunidades a pilotos militares afroamericanos en Estados Unidos. Cuando el programa terminó en 1944, el programa de entrenamiento de pilotos civiles había entrenado a más de 435,000 pilotos, incluidos cientos de afroamericanos y mujeres, muchas de ellas como pilotos del Servicio de la Fuerza Aérea Femenina o WASPs. El programa de entrenamiento de pilotos civiles también ayudó a desarrollar la industria de la aviación civil en Estados Unidos, aumentando el número de pilotos calificados, pero también comprando aviones. El programa de entrenamiento de pilotos civiles requería que las escuelas tuvieran un avión por cada 10 aprendices, y los requisitos de tamaño para esas aeronaves, así como los asientos en tándem que facilitaban el entrenamiento,
hicieron que el Piper Cub fuera la opción perfecta. El 75% de los más de 435,000 graduados del programa de entrenamiento de pilotos civiles y el 80% de los pilotos militares estadounidenses en la guerra recibieron su entrenamiento inicial de vuelo en un Piper Cub. En su apogeo, Piper producía un J-3 Cub cada 20 minutos. El diseño no solo era ideal para entrenamiento. Su peso ligero y motor pequeño facilitaban el manejo a bajas velocidades y altitudes, además de permitir despegues y aterrizajes sin pista mejorada, lo que los hacía excelentes para observación, aunque solo alcanzaban 120 km por hora de crucero, una de las velocidades más bajas de la guerra. Piper vio un posible uso de combate para el diseño y dijo que tendría un lugar en la guerra. Piper creó un modelo militar, que básicamente era el mismo avión pintado de verde oliva. El ejército solicitó 1,500 para localizar artillería. Los Piper Cubs, que despegaban de portaaviones, fueron los primeros aviones estadounidenses en combatir en el norte de África. Los Cubs sirvieron en todas las fuerzas armadas, en todos los frentes y campañas importantes, operando con la Marina, el cuerpo de marines como NE y con el ejército como L4. Los aviones utilitarios se usaron para reconocimiento, localización de artillería, transporte ligero y traslado de soldados heridos. Los L4 guiaron el fuego de los acorazados en las invasiones de Sicilia, Italia, Normandía y en campañas del Pacífico como Nueva Guinea y Filipinas. El general Eisenhower inspeccionó el campo en su L4. Por despegar y aterrizar en campos abiertos, el L4 y aviones similares fueron apodados saltamontes. A lo largo de su servicio, los saltamontes demostraron que un solo piloto en un avión pequeño podía influir en el resultado de una batalla. Con un peso máximo de 1,220 libras y una envergadura de 10,74 metros, se ha destacado que un L4 guiando el fuego de toda una división de artillería podía concentrar más explosivos en un objetivo que cualquier otro avión de la época, excepto un B-29 que transportara una bomba atómica. 2,700 L4 apoyaron a la artillería de campaña en Europa. Y a pesar de ser un avión sencillo, pequeño y lento, el saltamontes tuvo un servicio extraordinario. Carlos Carpenter era un maestro de historia de secundaria de 29 años cuando se unió al ejército en 1942. Nombrado subteniente y elegido para la escuela de vuelo. Aprendió a volar el L4 como enlace de artillería, identificando objetivos y comunicando su ubicación para mejorar la precisión del fuego. En 1944 fue ascendido a mayor y enviado a Francia con la primera división de bombardeo, apoyando al tercer ejército del general Jorge Patton. Carpenter demostró valentía al liderar a una unidad de infantería mecanizada atrapada por fuego enemigo durante una misión de exploración terrestre. Por esa acción le fue otorgada la Estrella de Plata. Era un piloto de observación eficaz y audaz, pero se frustraba porque su L4 no tenía armas para atacar unidades que detectaba, y otras aliadas no podían atacar. Oyó que otros pilotos de J-4 añadían armas a sus aviones y se le ocurrió equipar el suyo con una bazooka M1. La bazooka era un arma de infantería, un tubo que disparaba un cohete de propelente sólido con una ojiva antitanque de alto explosivo. Carpenter colocó bazucas en cada soporte de su Piper L4 y bautizó el avión como Rossi la lanzacohetes. El arma solo se podía apuntar dirigiendo el avión, que debía volar bajo y lento, usualmente bajo fuerte fuego enemigo. Tienes que acercarte a unos 100 metros para disparar los cohetes. Como ventaja, los cohetes lanzados desde el aire solían impactar la parte superior del tanque, que tenía un blindaje más delgado que el frente. Eventualmente, aumentó el número de bazucas a 3 en cada lado del avión, para un total de 6. Localizaba un objetivo desde el aire y descendía en espiral para atacar rápidamente. No necesitaba destruir los vehículos, solo inutilizarlos y romper formaciones, pero se le atribuye destruir al menos un tanque Tiger I. La prensa lo apodó Bazooka Charlie, pero las tropas solían llamarlo el Mayor Loco. Su mayor ataque fue el 20 de septiembre de 1944, cuando supo que una columna blindada alemana rompió las líneas estadounidenses en la batalla del cuerpo aéreo e inmovilizaba a las unidades de apoyo. Con repetidos ataques, disparó 16 cohetes, recargó 3 veces, destruyó vehículos blindados y 2 tanques, forzó la retirada de la columna y permitió la huida de las tropas de Penn. A pesar de atraer mucho fuego hacia su avión hecho de tubos y tela,
Nunca sufrió un rasguño, ganándose el apodo de mayor suertudo. Dwayne Francis consiguió sus alas con el programa de entrenamiento de pilotos civiles en 1940 y se enlistó el 10 de diciembre tras el ataque a Pearl Harbor. Como observador de artillería en el Piper L4 del 70 y un Degen batallón de artillería blindada, aterrizó en Utah Beach el 28 de julio, 52 días tras el día D, realizando misiones de observación para la 5ª División Blindada de Estados Unidos. En Europa, el terreno dificultaba observar la artillería desde tierra, por lo que los L4 se volvieron sus ojos. El trabajo era peligroso. Los L4 eran vulnerables y solían aterrizar en condiciones difíciles. Pilotos a veces aterrizaban cerca de las líneas y pedían combustible a unidades para seguir su misión. En una ocasión, Francisco vio a un par de soldados alemanes detrás de un seto espiando las posiciones estadounidenses. Aterrizó cerca, se acercó sigiloso por detrás y los capturó, posiblemente salvando a sus hombres del fuego enemigo. En tierra, le otorgaron una estrella de bronce por ayudar a arrastrar a un oficial herido hasta una estación de socorro, mientras estaba bajo fuego. En enero de 1945 le ascendieron por ayudar a espiar unidades aisladas en un ataque, aterrizando su avión bajo fuego enemigo para entregar plasma sanguíneo y mensajes. Pilotó muchas misiones en su L4, a la que llamó Señorita Mi. Incluyó un signo de exclamación y uno de interrogación. El signo de exclamación, explicó, era porque quería que los alemanes que le disparaban fallaran, y el signo de interrogación era porque esperaba que alguien en casa también lo extrañara. Sin embargo, quizás la hazaña más singular de Francis ocurrió el 11 de abril de 1945, acompañado por el observador teniente Guillermo Martín. Como observadores, ambos se encontraron con un Fi-156 Storch, la versión alemana del Grasshopper. Aunque el L4 no tenía armas, ambos notaron que tenían ventaja de altitud y que el avión alemán no los había visto aún. Transmitieron por radio: «Estamos a punto de entrar en combate». Se lanzaron sobre el Storch y dispararon por las ventanas con sus pistolas Colt 45 en 1911. Impactaron el parabrisas, el tanque y el ala del Storch. Francisco sostuvo la palanca con las rodillas y recargó su pistola. Recordó que estaban tan cerca que veía los ojos del alemán enormes mientras disparaban. El piloto del Storch, en pánico, giró y rozó el suelo con el ala, volcando la aeronave. Francis aterrizó y él y Martín tomaron prisioneros al piloto y al observador. Es el único avión de reconocimiento conocido que ha obtenido una victoria en combate aéreo. El Piper J-3 Cub es un avión legendario e icónico en la aviación civil de Estados Unidos, conocido como el avión que enseñó a volar a una generación. Tras la guerra, el ejército vendió muchos, a pilotos que aprendieron en ellos con el programa de entrenamiento de pilotos civiles. Miles todavía están en uso hoy en día, cuidadosamente mantenidos y restaurados. En 2013, la revista Flying nombró al Piper JT3 Cub como el avión más influyente de todos los tiempos. Los L4 regresaron al servicio militar en la Guerra de Corea. Carlos Bazooka Charlie Carpenter enfermó gravemente en 1945 y fue dado de baja tras recibir la estrella de plata, la estrella de bronce y 2 cruces de vuelo distinguido. Le diagnosticaron enfermedad de Hodgkin. Siguió enseñando historia hasta que la enfermedad lo mató en 1966, a los 53 años. En 2017, su avión Rossi la cohetera fue hallado en un museo de Austria. Ha sido devuelto a los Estados Unidos y está siendo restaurado. Tras la guerra, Dwayne Francis siguió en la reserva y fue llamado nuevamente durante la Guerra de Corea, donde sirvió 2 años más. Recibió la estrella de bronce y la Legión al Mérito, pero nunca la Cruz de Vuelo Distinguido, aunque fue recomendado 2 veces. Parece que solo se extraviaron los papeles. Pero luego, el autor Cornelio Ryan escribió una historia que relataba el extraordinario relato de cómo él derribó el Storch alemán, lo que atrajo nueva atención hacia él, y con la ayuda del senador estadounidense Enrique Scoop Jackson, finalmente recibió su premio 22 años después del evento. Falleció en 2004 a la edad de 82 años. Después de vender su participación en Taylor Aircraft a Guillermo Piper, C. Gilberto Taylor, el diseñador original del Cub, formó otra compañía llamada Taylor Craft Aircraft, que se especializa en la construcción de aviones pequeños y todavía sigue fabricando aviones hoy en día. Murió en 1998 a los 89 años. Guillermo T. Piper
Conocido como el Henry Ford de la aviación, dirigió Piper Aircraft hasta poco antes de morir en 1970 a los 89 años. Con su liderazgo, los aviones Piper dominaron la industria de aviones pequeños con más de 80,000 ventas, y aunque tuvieron otros diseños exitosos, quizás sean más conocidos por el Piper Cub. Espero que hayas disfrutado este episodio de El hombre de la historia. La historia merece ser recordada. Pequeños fragmentos de historia olvidada de entre 10 y 15 minutos de duración. Y si te gustó, por favor haz clic en el botón de pulgar arriba. Si tienes preguntas o sugerencias para próximos episodios, escríbelas en los comentarios. Con gusto responderé personalmente. Asegúrate de seguir a El hombre de la historia. La historia merece ser recordada en Facebook, Instagram, Twitter y revisa nuestra mercancía en teespring.com. Y si quieres más episodios sobre historia olvidada, lo único que tienes que hacer es suscribirte.